Beatriz, cuéntanos un poco cómo era tu situación antes de que nosotras nos conociésemos, antes de que empezásemos a trabajar juntas y antes de que empezásemos a meter caña a todo tu estudio. ¿Qué dificultades tenías? ¿A qué problemas estabas haciendo frente? Pues a ver, yo lo que detecté en diciembre, creo que fue, pues después de haber estudiado un tema y volver o hacer un test sobre el tema que había estudiado, me di cuenta en ese momento que era como si yo ese tema no me lo hubiera estudiado nunca. Entonces empecé a pensar que tal vez el método de estudio que yo estaba usando no era el adecuado. Empecé un poco a investigar y vi que, pues eso, que había diferentes metodologías de estudio dependiendo del tipo bueno, de persona, en el sentido de que puede ser más visual. Bueno, empecé a leer un poco y claro, y me di cuenta que a lo mejor, pues eso, que la metodología que yo estaba usando no era la correcta. Y bueno, al final descubrí un vídeo tuyo, que es el de los errores que se cometen durante el estudio, y al verlo, que eran como, creo que eran 30 minutos de vídeo, pues nada, todos los tics los tenía yo. De hacer esquemas, de leer temas, y era como, pues a lo mejor es verdad que no funciona como yo estoy planteando el estudio, porque igual no es lo mismo estudiar para un examen tipo test que para un examen a desarrollar. Entonces, bueno, pues para hablarlo con mi marido, decidí que a lo mejor que estaría bien buscar ayuda para, para ver en lo que estaba fallando. Y bueno, y fue cuando me puse en contacto contigo. ¿Y tú recuerdas, Beatriz, las técnicas que utilizabas? Pues a ver, yo creo que sí que es verdad que yo estaba un poco desorganizada, como te comentaba, pues al final entre semana estoy trabajando y el tiempo la mayoría del tiempo que tenía para estudiar eran los fines de semana. Entonces yo me metía a la paliza el fin de semana de estudiarme dos, tres temas durante el fin de semana, y durante la semana hacía como un repaso con test, pero claro, al final yo esos temas que me había estudiado no los volví a ver a lo mejor hasta 2 o 3 o 4 semanas después. Entonces era imposible retener esa información, que era lo que me pasaba. Y bueno, sí que es verdad que había empezado como a usar tarjetas de memoria, pero bueno, escritas a mano, y que luego a la hora de clasificarlas entre lo que llevo bien, mal, me resultaba como más difícil. Y bueno, pues eso, y escribir mucho también, como que todo mal. ¿Y cómo te hacía sentir esa situación? Porque tú misma lo estabas comentando, oye, que Ujú, yo estaba poniendo mucho de mi parte, que los fines de semana me pegaba unas palizas ujú, impresionantes. Incluso cuando nosotras hablamos, que fue ujú. precisamente en esa fecha después de Navidad, o sea, Y no, en no enero, recuerdo el día exacto, pero fue después de Navidad, fue en enero, porque me comentaste que habías tenido 2 semanas de vacaciones en Navidad y que te las habías sí, pasado a tope estudiando. O sea, sí. tú ponías todo de tu parte, pero Ujú. no tenías ese resultado. Entonces, ¿cómo te hacía sentir eso? Pues al final es muy agotador, porque pues sacrificas tiempo de estar con tu familia, tiempo libre tuyo, siempre con la sensación de culpabilidad cuando no estás estudiando, y cuando estudias, pero luego, pues eso, sacrificas ese tiempo, pero tampoco ves los resultados. Entonces, pues sí, es como muy frustrante, una sensación de frustración total y de decir, en plan de jolín, ¿qué falla o qué estoy haciendo mal? Ujú. Sobre todo, cuando eres una persona que eres una curranta nata, porque es que es así, Beatriz, o sea, ya sabes que te lo he repetido muchas veces durante el proceso y yo no soy de endulzar el oído, ni muchísimo menos, lo sabes perfectamente después de todo este tiempo que llevamos trabajando Ujú. juntas, pero cuando eres tan trabajadora, al final dices, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Y yo recuerdo que cuando nos propusimos hacer ese cambio en la planificación que tú tenías para aprovechar las primeras horas del día, porque Ujú. después de trabajar, pues había ocasiones en las que tú llegabas agotada mentalmente. Sí. Mm, Todo lo que te proponía yo, me decías, venga, para adelante. O sea, Ujú. donde quiero ir, lo que quiero decir es que tú no eres una persona que procrastine, que le dé pereza el cambio, o sea, todo lo contrario. Eres una persona que lo único que necesitaba
es que toda esa energía que tenía, todo ese tiempo que le dedicaba al estudio, que es cierto que era escaso, pero podía ser efectivo, podía tener Ujú. resultados. Sí, enfocarlo, sí, o enfocarlo bien, o hacerlo bien, sí. Sí, igual, pues, por ejemplo, es lo que el hecho de levantarme a las 6 de la mañana que, me resultaba como, bueno, ya te lo dije, de madre mía, es que no creo que que lo y ahora vamos, ya es como la rutina. Ujú, Es cierto que en ese momento no tuviste confianza en ti, pero ujú, sí tuviste confianza en mí. Y me ujú, dijiste: "Si tú me lo dices, voy a probarlo". mm, Y sacamos ahí las pautas de cómo mm, hacerlo, qué hacer, y al final ha acabado dando resultado. Y esto se sí, unía que cuando nosotros nos conocimos, tenías poco tiempo, tenías en pasado, porque luego por estas cosas de la administración el examen se ha retrasado y, oye, tiempo que te han regalado para terminar de sí, sí, pulir sí, también. contenidos en la memoria, pero nuestro Ujú, objetivo era muy 2 meses. ambicioso. Ujú, Claro, o sea, eran 2 meses. Tú tenías muy poco tiempo, estabas trabajando, tienes tu familia, tienes tu hija. Entonces, era un reto, ujú. increíble el que tenías por delante. ¿Cómo te sientes ahora, Beatriz, después de haber trabajado en tu estrategia, después de haber definido unas Ujú. acciones con un paso a paso muy concretos de qué es lo que tienes que hacer, de cómo lo tienes que hacer, en tu caso particular, con tus circunstancias, con tu tipo de examen? También lo mencionabas tú antes, es que no es lo mismo un examen tipo test que un examen para desarrollo. Yo no estaba estudiando de la misma manera en la que lo Claro. tenía que hacer para tener resultados en mi tipo de prueba. ¿Qué sientes? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo te sientes ahora? Pues, a ver, el hecho de, claro, lo que hablábamos de ya fijas, o el hecho de sacar 2 horas al día antes de irme a trabajar para estudiar, que al final son 2 horas de, enfocada totalmente en eso. Máxima productividad. Y claro, y luego el hecho de que al final con la metodología que me has ido enseñando, ves todo el temario todos los días. Entonces, bueno, y el ir viendo que al final, jo, retienes los conocimientos o retienes el temario, jo, pues es una satisfacción muy grande que espero que tenga o recoger los frutos, pero jolín, sí, sí, o sea, es efectivo. O sea, cuando te enseñan bien o te dan la metodología correcta, funciona y sí que es verdad que, aunque tengo mis inseguridades, pero bueno, que al final es algo personal y es algo innato en mí, sí que me siento confiada y como con bueno, pues eso, con la confianza de que lo voy a conseguir. Sí, sí. Es que Ujú. la mentalidad también la hemos tenido que trabajar mucho, Beatriz, porque a la mínima de cambio tu cerebro te llevaba al no es suficiente, no lo estoy haciendo bien. Y yo te decía, Beatriz, Ujú. aterriza, que acabas de hacer un simulacro y mira qué notazas, que estás haciendo un test y mira, que estás repasando estos contenidos y mira. Mm. Bueno, pero eso ya sabes que es mi defecto, ¿no? Pero bueno, le hemos Sí, puesto freno. sí, sí, Le hemos sí, puesto freno porque iba acelerado y sin frenos. sí. Pero bueno, que sí, que estoy muy contenta. La verdad que también, pues eso, agradecértelo, el sentirte acompañada y es verdad que, bueno, el tener una rutina todos los días y el que acompañes y, y no es el hecho de tener a alguien como detrás de ti, encima tuyo, que te tenga que decir lo que tienes que hacer. Es también un poco pues la satisfacción de hacerlo y de ir viendo que salen las cosas bien. Sí, sí. Ujú. Beatriz, ¿tú recomendarías trabajar la estrategia de estudio de una oposición como tú lo has hecho a otros opositores? Si tienen los mismos problemas que yo, sí, sin duda. Sí, sí. Sí. Beatriz, querida, un placer haberte acompañado en esta parte del camino, Ujú. guiarte, darte esa luz que necesitabas en cómo lo tenías que hacer para tener resultados, porque el resto ya lo has hecho tú sola, con esa energía y ese trabajo duro. O sea que enhorabuena por todos los éxitos que has conseguido desde que empezamos a trabajar juntas y también Ujú. por demostrarte día a día que puedes conseguir lo que te propongas. Pues nada, pues muchas gracias a ti, Coral, y nada, bueno, pues ya te comentaré, ya en 2 semanitas.